Hola, bienvenidos a Punto Crítico. ¿Reconocen esta pieza? Es una mola y es de la comunidad indígena Cuna, pueblo que vive en Colombia y Panamá, en el extremo noroccidental de Colombia, allí arriba, en el norte de Chocó. Hoy hablaremos con dos personas, dos docentes de la Universidad Nacional de Colombia, quienes han hecho investigación al respecto. Abordaremos el tema de la cultura material Cuna y su más representativo artefacto. Esto se llama una mola. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Crítico. Cordial saludo, bienvenidas, bienvenidos a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, programa que se transmite por el canal institucional y por el canal UN Televisión. En esta oportunidad nos ocuparemos de la cultura Cuna. Ustedes y yo vamos a aprender un poco al respecto de lo que se teje en torno a lo que conocemos en el interior del país como las molas. Pero las molas vienen un poco de afuera, un poco de unos territorios que compartimos entre Panamá y Colombia en el extremo norte. Para ello hemos invitado a dos personas muy importantes para la investigación de la cultura Cuna. Ellos son el profesor Pedro Uriel Sánchez, autor de este libro, Cuna, la riqueza iconográfica de una cultura, profesor de la Universidad Nacional e investigador de la Facultad de Artes, y también a Mayby Ríos, coleccionista y artesana. Vamos a darle la palabra a Mayby. Bienvenida a Punto Crítico y cuéntenos qué es esto de las molas. Gracias, sí. La mola en sentido estricto es un textil, es un rectángulo que forma parte de la blusa tradicional que usa la mujer Cuna, que es esta. La mola forma el pecho y la espalda de la blusa que usa la mujer Cuna en su entorno de origen. ¿Dónde está ubicada la comunidad Cuna? Los Cuna están en el noroccidente de Colombia y en Panamá, de ambos lados de la frontera. Del espacio del Darién. Están en Urabá antioqueño, hay un resguardo en el Darién chocoano, Darién panameño y archipiélago de San Blas, que es en el Caribe. Justo al frente de Panamá. Sí. ¿Por qué son tan importantes las molas? En estos momentos estamos hablando desde Colombia, para nuestra comunidad, que también ellos son comunidades nuestras. Es un elemento de identidad cultural, son reconocidos los cunas a nivel mundial, casi que se identifican por las molas. Desde el punto de vista histórico, la mola surge segunda mitad del siglo XIX, por imposición de comunidades religiosas que obligan a las mujeres a cubrir el torso, que va desnudo, y a través de la vestimenta que traen los colonizadores al nuevo reino, digámoslo así. Sí, porque ellos se pintaban sus cuerpos. Ellos pintaban el cuerpo y entonces al tener que empezar a usar blusa, entonces pasan los diseños que pintan en el cuerpo, los pasan al diseño de la mola. Pero desde la perspectiva de su cosmovisión, los cunas explican el origen de la mola en la cuarta capa del mundo, porque la estructura del mundo, según su cosmovisión, está dividida en capas, y estaba oculta ahí porque ningún hombre había podido conocerla hasta que una mujer entró, las conoció, ahí aprendió la técnica y cuando regresó a la tierra, porque son lugares donde viven los espíritus en la cosmovisión Cunatule. Estamos hablando de una cultura material muy reciente, de escasos 150 años. Segunda mitad del siglo XIX desde la perspectiva histórica, pero desde la perspectiva de la cosmovisión de los Cunatule, ellos le dan el origen desde el comienzo de los tiempos, solo que estaban escondidas en una dimensión del mundo de los espíritus y no había llegado al mundo material todavía, hasta que una persona va, lo aprende allá, una mujer chamán, que son los únicos que pueden llegar a esa otra dimensión, a ese otro mundo de los espíritus, y al regresar a la tierra les enseña a las mujeres el arte de hacer molas. Bueno, recordemos que actualmente la comunidad Cuna en Panamá son cerca de 30.000 habitantes, ¿verdad, profesor? Y tienen autonomía propia, cosa que muy pocos países han reconocido sobre las comunidades indígenas. Profesor Pedro, ¿cuál es la importancia de la cultura de la comunidad Cuna para Colombia hoy, en pleno siglo XXI? ¿Qué está pasando con ellos?
Bueno, es una sociedad contemporánea, convive con nosotros en el sentido que podemos comunicar directamente con ellos. Han entrado a la comunicación internacional. Ellos mismos dicen que no pueden esconderse, hacen parte de la globalización, quieren transmitir sus valores a la comunidad no solamente latinoamericana, sino internacional. Y es importante por la cultura material que poseen, sobre todo por el artefacto de comunicación visual, que yo lo he definido en ese sentido, la mola. ¿De dónde surge su libro, Cuna? El libro surge prácticamente de un recorrido a través de la evolución del artefacto de comunicación visual de los cunas, la mola. Es un recorrido a través de su evolución, de las potencias que tienen para comunicar, porque es un artefacto poderoso, porque es un artefacto tan importante, no solo para los cunas, sino también para Colombia, para América Latina, dado que nos hace diferenciarnos como cultura material respecto al resto del mundo, y porque tiene connotaciones de diseño, de arte y de artesanía. Estamos hablando de cada uno de los elementos que tenemos sobre la mesa, que ustedes pueden apreciar en detalle. Estas molas, se llaman así, molas. Tengo entendido por lo que ustedes y yo podemos encontrar en la red, y es que son tejidos, uno sobre otro, uno sobre otro. Aquí no veo varios tejidos uno sobre otro, o sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, no es tejido, es costura, es superposición de capas de tela. Sí. Son capas de tela superpuestas y mediante cortes se definen los caminos. Son capas de tela superpuestas. Aquí lo estamos viendo exactamente. Sí. Y mediante cortes se definen los caminos que van trazando el diseño o la imagen que se va a plasmar. Luego, la técnica básicamente es superponer, hilvanar, doblar, cortar, doblar y coser. Es decir, una vez corta, la tijera es casi que la que dibuja la imagen que se está plasmando. Luego se dobla la tela en ambos sentidos para abrir una especie de ventana y se cose una capa con otra y se va trabajando progresivamente cada capa exactamente con la misma lógica. El efecto final es casi como el de una talla en relieve. Si puedes ver, es como abrir caminos en la tela. Es una técnica compleja. ¿Qué es la diferencia de algunas molas? Podemos decir que son económicamente, ¿cómo se dice, profesor? Asequibles. Asequibles de las molas tradicionales de la cultura. Es decir, creo que debe haber una diferenciación. Y aquí donde entra la pregunta, si son arte, si son artesanía, si son diseño. Pero creo que debe haber varias clases de mola, ¿no? La que es comercial, perdónenme, la que es comercial, que representa o que mejor imita ciertos dibujos, y la que no lo es, la que representa realmente la cultura. Sí. Para conectarme con lo que decía Maybe, prácticamente el hecho de las capas, los cunas dicen que el mundo está hecho por capas, por sobreposición de capas. Hacia el interior de la Tierra tenemos diferentes capas y hacia el exterior de la Tierra. Que después de esas 8 capas existen otros mundos, pero solo los chamanes conocen esos mundos, son mundos de oro, donde hay otros conocimientos. Entonces no solamente existe una técnica que tiene relación con su manufactura de la mola, sino también toda una filosofía, todo un enfoque del mundo. Entonces por eso es importante la mola, porque conecta la técnica, conecta la composición, conecta todos los elementos. Ellos, los cunas, dicen que el mundo está interconectado. Estamos interconectados como si fuera un mundo sistémico. Entonces, por eso, la complejidad que refleja. En medio de la complejidad que refleja. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un concepto que está interconectado, el concepto del hambre. Vemos 3 perros esquelétricos que están interconectados. Los cunas no tienen miedo al espacio vacío porque dicen que, como decía antes, el mundo todo está entrelazado, y eso ha hecho que hayan resistido durante 500 años de conquista y también han evitado la invasión del mundo occidental, ¿no? Porque han concebido ese concepto de tejido, también lo han aplicado al sistema sociocultural. Es decir, que es una población relativamente pequeña, de unos 30, 40 mil individuos, pero prácticamente impenetrables gracias a su tejido. Entonces podemos hablar de arte, artesanía y diseño. Por un lado, arte, porque nos hace ver el mundo de otra manera, como si fuera otra percepción, otro punto de vista. También tiene una connotación estética muy fuerte. Ha sido punto de inspiración para artistas como Keith Haring, el muralista neoyorquino. Tenía una colección de molas y se inspiraba en las molas, en la manera como llenaba el espacio interconectado a los elementos. También la optical art de los años 50 y 60 se inspiraron en parte en las molas por su vibración óptica de los colores.
Las mujeres cunas llaman también la corteza chamánica a través de la cual comunican y esconden información. Es decir, es un artefacto resultado de la hibridación y del contraste entre el mundo occidental y el mundo tradicional cuna. Como decía Maybe, los misioneros católicos prácticamente les obligaron a los cunas a vestirse, pero los cunas pasaron de la pintura del cuerpo al arte textil. No y esa renunciaron. innovación cultural ha hecho que este sea el artefacto resultado de ese choque, encuentro, hibridación con el occidente. Adaptaron plenamente lo que les traían y plasmaron en ello, pues, continuaron su cultura. Entonces por eso se llama, se diría una innovación cultural. Por eso son símbolo de América Latina y del mundo, porque han hecho ese cambio, ese traspaso del cuerpo al arte textil y ahora al artefacto de ¿Y cómo comunicación cree visual usted cuna. que no han logrado o que permanecen o que no han permitido que incluso el hombre blanco en pleno siglo XXI les invada comercialmente? Porque, como decía antes, esa idea de tejido sociocultural también lo transmiten en sus congresos. Prácticamente aquí hemos representado el Congreso Cuna. Ellos viven actualmente, la mayoría en islas, 50 islas del archipiélago San Blas. Cada isla tiene un congreso. Aquí lo vemos representado. Una forma de gobierno. Una forma de gobierno, asamblea, parlamento, donde se reúnen un día las mujeres, otro día los hombres, otro día el mixto. Y estos 50 parlamentos se reúnen a su vez una vez al año aproximadamente en un parlamento general cuna. Este sistema sociocultural que también ha sido estudiado en otros contextos a nivel político y social, ha hecho que sean prácticamente impenetrables y sean autónomos. Lograron una autonomía en 1943 con el revolucionario Nere Cantule, que para ellos era como el Simón Bolívar, y desde esa época han sido autónomos en su gobierno y en su manera de administrar el medio ambiente de la selva del Darién. Porque en ese intento de hacer parte del nuevo mundo, que es interesantísimo, que usted nos acaba de contar, pues puede ser permeada su cultura y entonces surgen aquí términos como cultura, que claramente nos está explicando usted, artesanía y diseño. ¿Cómo se conjugan la artesanía y el diseño con esta cultura? Maybe. Bueno, los conceptos es materia más de los académicos y de los teóricos, que no es mi campo. Yo hablo más desde la experiencia y desde la percepción que me transmiten las molas. Y de igual manera para los cuna también la mola es pues algo que hacen, pero no lo tienen clasificado porque eso pertenece más a otro ámbito, pues que necesita sí, hacer ciertas clasificaciones o ordenaciones para poder entender esos fenómenos. A mí lo que me parece muy importante de realzar de la mola, de rescatar y de dejar muy claro y en evidencia, es que es una pieza textil, es un objeto que aparentemente su valor casi que se limita en general al aspecto estético, pero es muy importante también analizarla como sistema de comunicación, es significante, entonces aporta también toda una concepción frente a la vida, unos valores, unas costumbres y una identidad cultural que es lo que mantiene el arraigo de los cuna. Dada a conocer a la feminidad cuna. Porque los hombres no se dedican a ello. Los hombres no se dedican al oficio, pero sí hay muchos hombres que hacen diseño y se los entregan a las mujeres para que ellas elaboren la mola. Digamos que la confección como tal es un oficio femenino, es un rol femenino, más toda la, digamos que la cultura que transmite es del pueblo cunatule, independientemente de que la mola sea una pieza de uso de la mujer. De hecho, mola quiere decir blusa, ¿no? En la lengua cunatule. Y por extensión todo lo que recubre, todo la lo que parte superior del cuerpo, sí. Por supuesto. Y eso también es una dimensión que es muy importante de la mola, su dimensión simbólica, porque es una pieza de protección, no solo material, pues que es evidente en la blusa, digamos a nivel físico, sino también de protección simbólica. Entonces hay una serie de diseños, hay una serie de molas que son abstractas, que las utilizan para determinadas ocasiones en las que necesitan estar protegidas. Entonces eso también es muy importante, digamos, destacar del valor que tienen las molas. ¿Qué otras comunidades, perdón, maybe, Pedro, usan las molas, comunidades colombianas, usan este tipo de cultura material? ¿Actualmente alguna o solamente los cunas? Solamente es un artefacto de identidad de la cultura cuna. El resto es copia.
donde sea. Sí, de resto, pues, diríamos sería solamente artesanía, pero no con una connotación cultural de la cultura cuna. Y desde el punto de vista académico, como lo refería Maybe, diseño y artesanía, ¿cómo encajan en esta cultura? Y en la elaboración de las molas, porque vemos mucho auge comercial de sombreros con molas, algunos trajes incluso con molas y bolsos con molas, bueno, y una infinidad de parafernalia. Sí, como decía Maybe, prácticamente para los cunas no existe el concepto, o no lo tienen en cuenta mejor. Cuando hacen una mola no piensan si esto es diseño, si es artesanía o es arte. Para ellos es un artefacto de comunicación muy poderoso que hace parte de su cohesión y su identidad cultural. Entonces, son conceptos más bien occidentales y por eso decimos que tiene arte en el sentido que nos hace ver otros mundos, que tiene otro lenguaje y nos hace percibir otra manera de ver y otros puntos de vista. Y desde el punto de vista de la enseñanza que usted imparte, ¿cómo las juventudes y los estudiantes ven el diseño y la artesanía a través de la mola? Prácticamente... ¿Cuál es el impacto en ellos, digo yo? Sí, el impacto en ellos es de que tiene una gran connotación estética. ¿Sirve para motivar algo de lo que usted nos pueda contar en este momento? Sí, sirve prácticamente para reconocer que tenemos una cultura material propia con identidad, que podemos diferenciarnos respecto al resto de los otros continentes, que aquí hay una potencialidad importante, no solamente a nivel estético, sino de simbología, que es una manera de comunicar el mundo de otra manera, que va más allá de los arquetipos occidentales, que nos puede mostrar otra manera, valga la redundancia, de plasmar lo que vemos, que es un filtro cultural, ¿no? Para ello traje también una mola que es muy interesante, que es la interpretación del arroba de Internet, cómo los cunas filtran el mundo a través de la propia cultura para comunicarnos cómo lo ven. Entonces esto es importante, cómo filtrar nosotros la comunicación del resto del mundo, porque generalmente asimilamos lo que nos llega del mundo occidental, las tipologías preestablecidas y demás. Nos falta una reelaboración y reconocer que este tipo de cultura tiene unas valencias, tanto estéticas como simbólicas, muy importantes, muy poderosas, y son ejemplo y referencia tanto para nosotros como para toda América Latina. Y, a ver, ¿y el arte subjetivo cómo encaja en las molas? O sea, estamos hablando de que ellos, pues su cosmovisión la plasman en este tipo de arte material. Sí. Y subjetivamente, ¿qué podemos encontrar nosotros? Los citadinos, las personas de lejos, de fuera, que no creemos que esto exista todavía, que estamos aislados, metidos en las urbes. En cuanto a subjetividad, lo interesante es de que este tipo de elemento es un elemento de cohesión y como una marca para la comunidad cuna, pero es también como una ventana, un espacio donde cada mujer, sobre todo, se expresa creativamente. Si hablamos de subjetividad, naturalmente es difícil tender hacia la subjetividad en cuanto el arte trata de ser subjetivo, pero la subjetividad también la encontramos en el diseño y también la encontramos en la artesanía, naturalmente. Respecto a cómo lo ven las otras culturas, pues todavía creo que vale la pena pues, profundizar en la investigación para que descubramos, entre comillas, otras maneras de ver y otros valores que no reconocemos. Porque si no, se han dado situaciones donde otras personas dicen, no, mejor los cunas que utilicen colores pasteles para vender mejor en Europa, etcétera, etcétera. Sin conocer la connotación, la importancia, por ejemplo, del color, que el color tiene que ver con la creatividad, con la menstruación, con el origen del universo. Entonces, por ello la investigación es importante para descubrir, rever los valores que no conocemos, sino hemos descubierto, entre comillas, qué connotaciones hay en cada artefacto de los cunas. Y en este mundo tan materialista en el que estamos y en el que claramente vemos que si algo no tiene utilidad, pues hay que desecharlo, ¿cómo se relaciona ese concepto de utilidad? Sí, desafortunadamente la artesanía tiene el pecado de ser utilitaria, tener una utilidad. Entonces, por eso se diferencia con el arte. A veces se piensa que el arte es más importante respecto a la artesanía. No, son mundos, ámbitos paralelos.
todos tienen sus valores. El hecho, como decía usted antes, de que se estén cortando las molas para hacer zapatos, botas, pues nosotros con Maybe lo vemos como ¿Algo positivo? No, totalmente negativo, sacrificar todo un patrimonio cultural. Porque es como si cortáramos la obra que les mostré antes de los perros mimetizados en el laberinto. Entonces es como cortar una obra de arte. O esta de los monos. Volverlo pedacitos, o como esta que significa el emblema, el equilibrio que tiene el Estado. Aquí vemos, por ejemplo, una manera de comunicar los cunas de gran potencialidad, es decir, cómo podemos comunicar a través de emblemas, de equilibrios. Vemos en la parte de la izquierda un mono, un simio con la bandera de Panamá, y en la parte de la derecha vemos un mono, un simio, que son símbolos de libertad con una flor. Quiere decir que la cultura cuna trata de estar en equilibrio con el Estado de Panamá. Entonces vemos ese emblema como si fuera una balanza del equilibrio. Entonces también los cunas son artefactos para enseñar, para comunicar. Es como decir, como si fuera una especie de enciclopedia por imágenes que las mujeres llevan en sus blusas y caminan sueltas esas páginas por las aldeas del territorio cuna. Entonces, ¿dónde ubicar las molas? ¿Quiénes las compran, quiénes las adquieren? ¿Deben estar colgadas, tipo cuadro de arte, tipo galería? ¿O cómo no irrespetar el común de las personas esta artesanía, este arte maravilloso que usted nos está contando? Sí, para los cunas este artefacto es de uso cotidiano, no es un elemento decorativo, mientras que cuando pasa a otro contexto se descontextualiza y comenzamos a analizarlo con otros ojos, con otros puntos de vista, con el punto de vista del mundo occidental, porque para hacer una mola de esta se requiere una mentalidad cuna. Entonces, para nosotros se convierte en un cuadro, se puede convertir en una obra de arte según el contexto. Si lo pongo en un museo de arte contemporánea, es una obra de arte. Si lo pongo en un puesto de artesanía, es una pieza de artesanía. Y si lo pongo como ejemplo para hacer algunos talleres de diseño, puede ser una fuente de inspiración para crear elementos de diseño. Es igualmente válido, no hay ningún problema. Sí. Ok, es decir, los derechos de autor están dados a la humanidad. ¿Dados por qué? A la humanidad. Los cunas, dicen, aquí están las molas, usted puede usarlas. Es un arte anónimo. Sí. Es un arte anónimo, pero yo pienso que la utilización, lo importante, nadie tiene que mandar qué hacer, sino el criterio, la conciencia que pues, se deriva del conocimiento. Y sí es muy importante valorar a partir del conocimiento que tengamos de esta cultura, o sea, no ver como unas telas de vistosos colores y de formas muy bonitas que uno las pone en unos zapatos y las corta y eso tan bonito y después lo boto, sino aprender a observar, detallar, que es el claro problema que sí. que tenemos también mucho nosotros. Despertar la curiosidad. Y hemos perdido... La sensibilidad. Exacto, la sensibilidad. Entonces me parece que está ahí como la clave de qué hacer con las molas, pues que se lo diga uno el criterio y la conciencia, pero sí a partir, digamos, de un código ético frente al objeto, ¿cierto? Y también un reconocimiento a toda una tradición y un valor cultural, porque, por ejemplo, la representación abstracta, la mola puede ser abstracta y figurativa. Ellos dicen que es representación de las fuerzas naturales y entonces... pues ahí hay una significación. En cada panel hay una unidad de significación, que es lo que uno tiene que pensar antes de decidir qué va a hacer con ellas, si destrozarlas o reutilizarlas o refuncionalizarlas o simplemente admirarlas, si eso es lo que le da placer. Claro, en medio de este diálogo que estamos sosteniendo con nuestros invitados, mi pregunta surge, y por supuesto que ustedes también la deben tener allá en casa, es esto que estamos viendo en la mesa, estas particulares piezas, ¿son únicas? O sea, no hay otra igual. O sea, se sentaron, la hicieron y no hicieron una en serie. No, es único. Entonces allí veríamos el concepto de artesanía, que no son iguales. No hay una producción industrial, no hay automatización. Entonces ¿sería son cultura piezas únicas. o arte? Sería artesanía en el hecho de que son piezas únicas, no tiene una repetición serial. Arte, como había dicho antes, en la manera de comunicar de modo diferente el mundo. Nos está enseñando otros lenguajes y otras perspectivas. Pero también hay un aspecto humano que hay tendencias. Por ejemplo, si yo como mujer hago este diseño y me pongo mi blusa para ir al Congreso y la otra me la mira y le pareció bonito y va y hace un tema. Alrededor del mismo tema hay variaciones y hay épocas en las que vienen muchas molas con el mismo tema, pero cada una es la interpretación
que hace cada ok. mujer de ese tema. Entonces sí hay tendencias, digamos. Sí. De su libro, profesor Pedro, se deriva otro. Este, digamos, es de tipo académico, general. Sí. Pero usted quiere acercar a la comunidad infantil a Sí. esta cultura. Entonces se realizó también, paralelo al libro académico, un libro interactivo multimedial que se llama El nacimiento del universo cuna, a través del cual tanto niños como adolescentes y un público general pueden prácticamente despreciar, es decir, interactuar y navegar a través de las molas y sobre todo a través de su cosmogonía, cómo nace el universo, su simbología, y de esa manera pueden vivir la experiencia de la cultura material de los cunas y sobre todo sus conocimientos y sus contenidos como cultura. Es una manera como para navegar a través de la cultura, vivirla, experimentarla y valorar lo que es nuestra simbología y nuestra cultura material. ¿Dónde se consiguen sus textos? En las librerías de Bogotá, en la librería de la Universidad Nacional, y próximamente saldrá el link, se podrá comprar también como medio digital el libro interactivo para navegar a través de la simbología de la cultura. Finalmente, ¿en qué quedó en este libro y qué hace falta por abordar? Pues digamos que es como una introducción para el contexto colombiano, para que podamos valorar lo que son nuestras riquezas, lo que es nuestra simbología, porque a veces vemos como esta cultura material como algo lejano, no logramos apreciarlo. Por ejemplo, la cultura mexicana logra apreciar más su arte, su artesanía, es decir, que hace parte las molas de una cultura que tiene que ver con la antigüedad, con la tradición, con los orígenes, pero que se combina con el mundo contemporáneo. Es una hibridación, es una interacción muy interesante que tenemos como ejemplo en Colombia, y que vale la pena pues seguir explorando. Y no debemos sentirnos ajenos, distantes, lejanos, aunque la distancia física sea bastante, sí tenemos que reconocer que hacen parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Y son el patrimonio cultural, una parte del patrimonio cultural que tenemos en Colombia. Sí, eso es lo que podemos experimentar cuando recorremos las aldeas de los cunas, ¿no, baby? Que prácticamente se siente esa fuerza cultural, es como si estuvieran modelando, es ese orgullo que uno va a otros contextos, grupos indígenas, y no lo siente tanto como en los cunas. Se siente esa energía, esa fuerza de la cultura en ellos. Decíamos al inicio del programa que están ubicados pues muy cerca a la capital panameña, más están en territorio panameño que en territorio colombiano, pero comparten territorio colombiano. ¿En territorio colombiano están algunas comunidades asentadas o solo están en islotes? El allí en origen de Panamá? los cunas es continental. Por presiones, digamos, de procesos de colonización los han ido desplazando. Sí, los han ido desplazando hacia arriba. Pero su origen es continental, está más o menos ubicado como en la frontera entre Colombia y Panamá, en el Darién chocuano, en el Cerro Tacarcuna, y pues tienen nacionalidad panameña a partir de 1903. Pero antes tenían todos, pues, y ellos dicen que no son ni colombianos ni panameños, sino cunas. Qué interesante. Que son la verdadera gente, los verdaderos americanos. Dicen ellos, de ellos mismos. De ellos mismos. Excelente. Pues bien, amables televidentes, pues esperamos saber, nuestros invitados, habernos ilustrado un poco más acerca de esta maravillosa cultura que es muy desconocida al interior del país, en gran parte, diría. Interesante poder consultar y poder auscultar aún más estos textos que hoy nos presenta el profesor Pedro. Profesor Pedro, muchas gracias por estar en punto crítico en esta oportunidad. Y pues seguimos esperando resultados de sus investigaciones, que son muy importantes. Gracias. Maybe, muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos acerca desde la artesanía y desde su experiencia con las comunidades y acercarnos a la comunidad.